Si cuando se estaba construyendo, Sí. Eso yo sé porque yo estuve Sí, ahí. claro. y usted estuvo en un sismo cuando esto se estaba construyendo. Yo no estuve, fue en la tercera etapa, lo que llaman la tercera etapa. Los últimos 70 o 80 apartamentos. Yo en la construcción de los primeros 80 y parte de los segundos. Pero los terceros yo no me hago Pero responsable. todo técnicamente está bien. Inclusive aquí se hizo un estudio de vulnerabilidad estructural y eso lo hizo Roberto Caicedo. Y Roberto Caicedo diseñó un reforzamiento para los parqueaderos, que ustedes ven que los parqueaderos se les hizo un reforzamiento. Aquí no ameritó hacer reforzamiento, lo que es la sede social y el salón social no necesitó, y dijo que las unidades de vivienda tampoco lo ameritaban. Es que él hizo los cálculos, ¿no? Y Roberto Caicedo, él era un asesor y es un calculista pues reconocido. Pero el que no lo hizo fue un señor Bernardo Villegas, que es de Medellín. Sí. Pero eso está todo técnicamente, en cuanto a sismos y todo, pues se hizo lo que recomiendan las normas, ¿no es cierto? Lo que yo sé, lo que contrató Comea es que eran muros constantes y se contrataron los cálculos arquitectónicos y se incluyeron todos los cálculos conforme a la ley. Correcto. De eso yo soy testigo. Como que en ese sentido, yo no creo que tengan dificultades. Nosotros en la tercera etapa por economizar dinero, con las dificultades económicas que tuvo Comea en esa época, con la construcción de la tercera etapa, por economizar, cambió de planchas a ese sistema. La cubierta a un techo. Todo técnicamente adecuado. Los que le pasaron, vivieron los apartamentos de A ver, técnicamente el condominio está bien. no tiene mayor problema. Sí hay una deficiencia de la etapa 3 frente a las otras etapas. Hay unas deficiencias ahí. Pero en general hay un buen comportamiento estructural. Sin embargo, eso no quiere decir que no amerite una nueva revisión, porque ese estudio es muy viejo. Hay una norma desde el año 2010 y esos reforzamientos hicieron antes. Entonces sí amerita, pero ese no es el tema. El tema es, estamos hablando de problemas estructurales, por ejemplo la comunicación, y yo he colocado uno que es el no acatamiento de normas, que es muy recurrente. normas. Y eso tiene, no, y en general, tenemos clarísimos el no acatamiento de normas de la ley 79-88. Hay unas normas que no se cumplen. Bueno. Y hay una decisión de no cumplirlas fundamentalmente, y hablo en general de todas las normas, las que no se cumplen, casi siempre no se cumplen por factores económicos. Porque es que eso implica mayor tributo, eso implica mayor costo, eso implica futuro, una generación de gastos Y que el fondo de que hasta ahora reparaciones no. locativas. Entonces, el tema... Ese fondo de reparaciones locativas donde tienen cerca de Sí. 230 millones. Entonces, pero ¿No funciona? sí funciona y se agota, claro, se funciona y se agota porque como digamos el conjunto está más vetusto, se está envejeciendo cada día más, entonces presenta más deficiencias en la infraestructura. Entonces, cada vez que se quiera reparar o intervenir la infraestructura, el costo es superior a lo que si la construcción fuese relativamente nueva. Entonces, es más alto. Entonces, yo de lo que hablo es que hay que muchas normas o algunas normas que no se cumplen fundamentalmente es por razones económicas. No hay dinero nos va a generar más gastos, nos va a generar más tributo, todos esos análisis se hacen en ese momento, entonces se toma la decisión. No, como hemos estado aquí durante 40 años, entonces no pasa nada, no lo acatemos y no pasa nada. Y eso va pasando de consejo en consejo y así nos estamos manteniendo. Tanto que hemos llegado a un punto donde
un asociado ha querido irse y le está diciendo a la cooperativa, como en toda cooperativa, por favor, yo necesito irme, ya tomé la decisión de irme, devuélvame mis aportes. Y allí hay un incumplimiento de la norma, porque la cooperativa no le quiere devolver aportes. Entonces, ¿Qué creen ustedes que se puede hacer, Daniel? No, lo que él está diciendo en este momento obedece al hecho de que la cooperativa fue embargada. Pero Si está embargada no puede hacer ningún negocio, ningún movimiento. Yo le hago una pregunta, porque a mí me preocupa sinceramente la parte legal y jurídica de la cooperativa. ¿En qué sentido? La cooperativa, a nosotros cuando los asociados nos dijeron que esto era inembargable, que eso era la panacea. Ya llevamos 2 embargos. Por X o por el motivo hay 2 embargos. Entonces, ¿qué pasa? La cooperativa se ha paralizado jurídicamente en el evento. Muere un asociado, entonces no se hacen los contratos de aportes al nuevo asociado que supuestamente es el aportante o el beneficiario o el lo que sea. Está paralizada en ese sentido. Se paraliza si uno como asociado quiere retirarse y vender sus aportes porque está en embargo. Entonces, me preocupa muchísimo esa inestabilidad jurídica y que a la larga nosotros no estamos amparados como en una ley donde la ley 675 ampara las propiedades horizontales. Nosotros estamos amparados en una ley 79 que actualmente está vigente, pero que la gente o hay asociados que han malinterpretado la norma y dice que la ley 79, su artículo 77, está derogado y eso es mentira. Ya nosotros a nivel personal, yo hice la consulta y la ley 77 sigue vigente para las entidades de vivienda que son entidades especiales con respecto a su revalorización de aportes. Entonces, hay una serie de confusiones y de interpretaciones que está llevando a que la cooperativa se paralice en muchas cosas, no haya una solidez jurídica. Entonces, la verdad es que a mí sí me preocupa. Me preocupa que yo como asociado haga negociaciones por fuera de la cooperativa, cuando la cooperativa, que es la entidad que yo tengo mis aportes, me deba devolver a mí mis aportes. Pero la verdad es que en los estatutos que se trataron de cambiar y de dar a conocer las nuevas cosas que habíamos investigado año y medio, no solamente con entidades, sino con la super y con todo. Entonces echaron para abajo la reforma y llegamos a lo mismo de hace 40 y pico de años. Entonces, a mí eso sí me está preocupando, la inestabilidad jurídica y legal de la cooperativa. Las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa existen. Yo leí la ley 79, el artículo 72. Podrán constituir grado mínimo hipotecario diferente de los que tenga por ejemplo garantizar préstamo para compra de los terrenos y construcción de momento habitacional, cuando así lo acuerde la Asamblea General con el del 70% claro. Entonces, simplemente digo esta norma, esto tuvo un hipoteca único con el Banco Central Hipotecario y nunca se lograron en el pago de la hipoteca. ¿Por qué razón? Existía con mutual de vivienda. Las normas de la ley 79 sobre vivienda cooperativa, pues, las
diseñamos nosotros en el sector cooperativo y las incluimos en la ley cooperativa, pues con la ayuda de senadores y todas esas cosas. Pero ya fundadores desde 1980 estaban funcionando. La cooperativa esta se fundó en 1980. La ley salió 8 años después. Y nosotros, los que teníamos responsabilidad, yo ya no trabajaba en el Uriel me llamó, me pidió el favor de que les colaborara en eso allá en el Congreso, con otros cooperativistas, abogados. Pasamos las normas que debía de tener la cooperativa común de la ley 79. Con algunos cambios que le hicieron los senadores para darse el lujo de decir que ellos no hacían así, pero en esencia quedó ahí. Yo le voy a decir una de las actividades. La ley 79 dice que se pueden revalorizar los aportes. Eso dice la ley 79. Toman un concepto sobre las pymes. Esto ya estoy hablando de lo que explica el boletín. Sí, el boletín. De las pymes, donde dice que la revalorización de los aportes debe hacerse con los excedentes de la cooperativa. Y eso es cierto. Eso es perfectamente cierto. Si usted en una cooperativa quiere revalorizar aportes, tiene que hacerlo con los excedentes. Con los excedentes de la cooperativa, de la otra forma no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es dinero nuevo que entra al patrimonio de la empresa. Ahora, los que aconsejaron que eso no era correcto, no conocían la ley 79. Porque la ley 79 dice que se puede hacer la revalorización de aportes y la cooperativa reglamentará la forma de la revalorización. ¿Qué está diciendo? En derecho, la norma especializada o especial prevalece sobre la norma general. O sea que la norma del artículo 76, si no estoy equivocado, que habla de la revalorización de los aportes en las cooperativas de vivienda, es diferente a la que toma el boletín. El boletín no está diciendo mentiras. Y los que se basan en esas, si a mí me ponen, yo no soy abogado, y a mí me ponen el conocimiento de eso, y no conozco la ley 79, y digo, carajo. Tienen razón, no puedo revalorizar la aporte. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Sí se puede revalorizar con base en la norma especial que existe para las cooperativas. Fíjense bien, él no puede revalorizar los aportes todas las consecuencias que traen. Pero les enseñan a ustedes que tengan que hacer trampa en las declaraciones de renta. Que tengan que hacer trampa cuando se vayan de aquí con la administración de impuestos y tienen que pagar por debajo de la mesa, recibir plata o entregar plata. Fíjense, y ponen a los asociados a negociar sus unidades cuando ellos están, primero, ellos no son agentes inmobiliarios, y segundo, ellos no son los dueños, ellos no pueden negociar absolutamente nada. No pueden, porque hay en la misma ley un sistema de transferencia de las unidades. Sí. Pero si lo que se negocia es los aportes, no los apartamentos. ¿Cómo? Sí, el apartamento es de la cooperativa, pero lo que se negocia son los aportes. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacerlo? ¿La cooperativa?
los aportes, perdón, en eso hay otro error, los aportes no son negociados. Los aportes se asimilan a unas acciones nominativas que no pueden ser negociadas ni por parte de la empresa. Hablo de las sociedades y de las sociedades. ¿Sí? Los aportes no son negociados. Los aportes se entregan y se entregan a la cooperativa y se obtiene el derecho de participar en los servicios de la cooperativa, porque los aportes son los que te hacen socio. Te hacen asociado. Te hacen asociado, pero no puedes negociar. Sí. Libremente, no puedes. Entonces, aquí sí. Aquí para desembarazarse del problema, en la forma de la transferencia y para salir del problema, no digo que sea de mala fe, es simplemente un desvío de lo que debió ser la cooperativa. ¿No? Entonces ya se inventan, no, lo que dice en el boletín. El socio manda una carta de la cooperativa, se lo autoriza para que negocie los aportes, y entonces negocian los aportes y hacen un contrato entre la persona que va a adquirir los aportes y el que lo va a vender, y en ese contrato que dicen las condiciones, adaptan una promesa de compraventa técnicamente, y que luego la persona renuncia y que le pasan los aportes al señor que viene. Eso es inadecuado. Pero no ilegal. ¿Cómo? Es ilegal. No ilegal. Sí, es ilegal. Es ilegal. Está violando uno de los principios fundamentales del cooperativismo, que es el libre ingreso y el libre retiro, el principio de la gestión de las cooperativas. A usted le está poniendo peregrino para irse de aquí. ¿Sí? Y a ustedes le dicen que no, que fue que embargaron, que sí sé qué, que no sé qué, que vino fulano, que metió una pared mal metida. Y le arman los papeles. Porque vender, y eso era lo que quería manifestar, la transferencia de los derechos en la cooperativa es muy sencilla. Existe un fondo de solidaridad que es técnicamente es un fondo mutual. Conversando con hoy o ayer, me enteré de que la superintendencia lo suspendió porque decía mutual. De pronto la superintendencia tiene razón, porque cuando expidieron la ley 454 de entidades solidarias, cuando hicieron esa ley, crearon unas empresas que se llaman mutuales. ¿Qué es un fondo mutual? Es un fondo donde las personas aportan con un propósito específico. ¿Sí? Y nos pasa a Andrés. Entonces todos aportamos durante un año dinero a ese fondo. Ahí nos pasa a Andrés en diciembre. Empezamos a aportar, es un fondo mutual. Un fondo al que aportan varias personas con un propósito específico. ¿Sí? Al fin del año llegan en noviembre y dicen, bueno, ¿cuánta plata tenemos? Tanto. Mire que yo coticé con tal empresa, con tal agencia de viajes y me cobran tanto. Yo coticé con la otra y me cobran tanto. Bueno, eso vale 10 millones de pesos. Es que no tenemos no hay medio. ¿Qué pasa? Aportan el medio millón que pasa por participar en el programa, para comprar el plan para irse para la conferencia. Si llegan y hacen la cuenta, y eso vale 8 millones de pesos, ¿qué pasa?
les están sobrando 2 millones. ¿Qué hacen? Se lo reparten por igual entre todos los aportantes para que tengan que gastar en San Andrés y se van con los 8 millones restantes a pasear. Eso es un fondo mutuo. Es un fondo donde todos aportamos con un propósito. Y si ese propósito cuesta más, debemos poner lo que cuesta más. Pero si sobra, esa plata es de todos. Es un fondo mutuo. Los fondos mutuos permanentes dicen que la plata que sobra se reinvierte en el mismo fondo, que el propósito es posible que siga en el futuro. Esos son los fondos mutuos. Entonces, la ley 454 creó una cosa que se llama fondo mutual, o mutualidades, que se utilizan generalmente en las empresas, donde la empresa pone un peso y el trabajador pone un peso y esos ahorros del trabajador sirven para financiar seguros, para financiar automóviles, para financiar... Es decir, para que el patrono se quite el problema encima de las necesidades del trabajador, concretamente. Y tiene razón, para eso es el mutual, y eso no es malo. No es malo que el patrón organice el fondo mutual para quitarse el problema, ¿no es cierto? Y ayudarle a solucionar los trabajos, como tampoco que los trabajadores soliciten auxilios para determinar actividad que requieran familiares. Bien, entonces la ley 454 establece los fondos mutuales. Entonces la superintendencia, su sabiduría, dice: tienen que quitar ese fondo, porque esos fondos mutuales no funcionan en las cooperativas, y verdaderamente no funcionan. Entonces, ¿de qué se trataba? De cambiarle el nombre. Porque si ustedes miraban el objeto del fondo, pues desde luego no era mutual. Ese no era el objeto del fondo. Pero entonces, como no miraron el objeto del fondo y no la ley, de los funcionarios públicos tienen ese problema, miran en la ley, no más, y ahí lo saben. Entonces le hicieron cerrar el fondo, con todas las consecuencias que tienen hoy haberlo cerrado. Y por allá me dicen que convirtieron una parte en aportes y que convirtieron otra parte en fondo de reserva. un fondo de reserva y una reserva patrimonial y otras cosas. Por ello tiraron en el fondo, en pocas palabras. Sí. El Fondo de Solidaridad en las cooperativas de vivienda, estamos hablando de una cooperativa de vivienda, tiene por objeto darle liquidez a la cooperativa. ¿Sí? Y es un fondo no agotable, diferente del fondo de construcciones o de reparaciones locativas que existe en la ley de propiedad horizontal y que existe también en la legislación cooperativa de vivienda, que es un fondo agotable. ¿Claro? ¿Por qué decimos que no es agotable? Porque si ustedes quieren cambiar los techos de la unidad, el fondo le presta la plata a ustedes a una tasa razonable, ¿no?, para administrar, ¿no es cierto? O a la tasa que le renta el fondo en general a la cooperativa. Y le presta la plata a todos los socios, hacen las reparaciones de los techos y los socios pagan mensualmente en 10, 12, 24 meses, el tiempo que quieran, y la plata se vuelve otra vez a recoger en el fondo. No sucede como el fondo que ustedes dan para reparaciones, que llegaron, hubo que hacer la pared, hubo que hacer el hueco, hubo que hacer la cimentación nueva, y se acabó el billete, y en qué están hoy. Entonces, la idea es que no, es fondo no agotable y les presta la plata a los que tengan problemas, inclusive a los que tienen una calamidad personal y no pueden pagar las cuotas, se las presta, ¿no es cierto? Mientras solucionan su problema, pero después tienen que pagarle la plata.
vuelve al fondo. Por eso digo que es un fondo no agotable. Como fondo no agotable tiene un fin fundamental que se llama darle liquidez a la cooperativa. Liquidez. Ustedes les han dicho que tienen problemas con el plata. Claro. No, es que tienen la plata en los fondos, ya lo entendí, tienen la plata en los fondos y no la usan. ¿Por qué? Porque tienen los fondos diseminados en un propósito y no tienen un solo fondo impuesto, fuerte, uno solo, que tenga diferentes actividades. Me explico, desde el punto de vista contable, como ven en el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad atiende el servicio de solidaridad, que es el seguro de vida total que tienen los asociados de comer. Usted no comete la equivocación de morirse y llega a los 65 años y le entregan el seguro de vida enterito como si se hubiera muerto. Pero le entregan a usted en vida, eso es un total. Tiene el total. Tiene otra cuenta. Esa es la cuenta del seguro total de la cooperativa. Hay otra cuenta que se llama la cuenta del fondo de desempleo. La persona fue despedida de su cargo, por ejemplo, el ministro lo sacaron, ¿no? Fue chao. Técnicamente fue declarado insubsistente. Porque cuando uno le nombra a una persona en el cargo que uno está ejerciendo, es una declaratoria de insubsistencia indirecta. Lo echaron. El hombre quedó sin empleo y va al fondo. El fondo le dice: sí, efectivamente, usted tiene derecho al auxilio. Y recibe, como hoy, un auxilio de 800.000 pesos mensuales durante 6 meses. Mientras soluciona su problema. Aparte de otros auxilios. Entonces, ese fondo es una cuenta del Fondo de Solidaridad. Es decir, es una plática que hay para el seguro de vida, otra plática que hay para el seguro de desempleo, otra plática que hay para el servicio funerario, etc. Pero es un solo fondo. Para mantener, entre otras cosas, también la unidad de caja, que la unidad de caja le da mucho poder a las instituciones. En ese orden de ideas, el Fondo de Solidaridad fue calculado para esta cooperativa, para que en el primer año pudiera comprar los asociados, adquirir una vivienda, una unidad. A los 2 años, 6 unidades, y a los 5 años, 6 unidades. El fondo debería crecer y crecer. Entonces, ¿qué objeto tiene el fondo? Además de tener la cuenta para crédito a los asociados, para los que se atrasen, para cumplir el marco de crédito hipotecario con la hipoteca, etc., el fin de facilitar como fondo de liquidez la transferencia de la propiedad. Entonces, el asociado, que por el hecho de ser socio, de la cooperativa, tiene derecho al uso de una unidad. O sea, al derecho de habitación. Código Civil, artículo 837 o algo así. Cuando la persona ingresa a la cooperativa, paga sus aportes, la cooperativa le entrega un contrato de habitación. Es decir, usted puede vivir ahí. Si usted vive ahí, con alguien con los 50 años, su vivienda. Es el mismo cubo de aire de la propiedad horizontal. En la propiedad